Hola, en este video vamos a ver una segunda parte de funciones cuadráticas. En el video anterior vimos esencialmente cómo graficar a partir de la forma polinómica, que llamamos. En este video vamos a ver muchas cosas. Vamos a ver las otras dos formas que existen, que son, además de la polinómica, la factorizada y la canónica. Vamos a ver cómo graficar a partir de ellas, cómo encontrar los elementos principales. eh, Vamos a ver a partir del gráfico cómo construir alguna de esas tres formas analíticas. Vamos a hablar de intervalos de crecimiento, de decrecimiento, de conjunto positividad, conjunto negatividad. O sea, es un video que tiene bastantes cosas. Entonces, vamos a arrancar. Bueno, recuerdo que una función de la forma un numerito por x cuadrado, más un número por x, más un número, donde a, b y c, bueno, son números, y a cumple ser distinto de 0, es una función cuadrática, básicamente. Y en el video pasado vimos, y con bastante detalle, cuáles eran los elementos principales, que son las raíces, la ordenada de origen, el eje de simetría y el punto vértice, digamos. ¿Está bien? Bueno, entonces, estas cosas, estos cuatro elementos que marcamos, nos servirían para graficar, básicamente. Vimos eso. Bueno, pero nos van a servir para otras cosas también. ¿A qué me refiero? Si uno quiere expresar a una cuadrática, nosotros la forma con la que venimos trabajando es con esto, que se llama forma polinómica. ¿Está bien? Hay otras dos formas, que son la canónica y la factorizada, que tienen esta expresión. ¿Qué es esto? El A es el mismo numerito A que el acá. ¿Está bien? No, es la misma letra a propósito. ¿Sí? XB es el X del vértice o el eje de simetría, y el Y sub B, digamos, es la coordenada Y del vértice. ¿Está bien? Entonces, si uno tuviera el eje de simetría y el punto vértice, uno se puede construir la forma canónica. ¿Sí? Y la forma factorizada aparece de nuevo el A de vuelta es el numerito que multiplica el x cuadrado en esta fórmula, y x1 y x2 son las raíces, ¿está bien?, de la función cuadrática. Bien, o sea que si yo tuviera las raíces de mi función cuadrática, podría escribir la cuadrática de esta manera, ¿sí? O sea, por ejemplo, las raíces son, no sé, 1 y 8, tendría que poner, dependiendo quién es el A por x menos 1 por x menos 8, ¿está bien? Y bueno, fíjense que acá abajo les pregunto pensar por qué x1 y x2 son las raíces. Y bueno, recuerden que la definición de ser raíz es que cuando yo evalúo la raíz, digamos, en la función, da 0. Y fíjense qué pasa, ¿no? Porque si yo pongo x1 en la x, o sea, pongo x1 acá, y pongo x1 acá, la cuenta esta da 0. ¿Por qué da 0? x1 de vuelta es un número, ¿no? Piensen en el número que más les guste, no sé, el 14. Cuando yo pongo el 14 acá, da 0. ¿Por qué? Porque yo tendría x1 menos x1, que da 0. Por el número que multiplica acá o acá va a dar 0. Lo mismo con x2. Cuando yo lo pongo acá, me queda x2 menos x1, que no sé, será un número, ni idea cuál es. Pero cuando yo lo reemplazo acá al x2, me da 0, porque si yo hago x2 menos x2 da 0. Y 0 multiplicado por cualquier cosa da 0. Así que efectivamente x1 y x2 son las raíces en esta expresión. Bueno, bien, ¿qué es lo que hacemos con todo esto? ¿Por qué queremos escribirlo de distintas maneras? Fíjense que en la forma polinómica no tenemos información sobre casi nada. O sea, si uno mira la forma polinómica, no tiene información sobre el vértice, ni sobre las raíces, ni sobre el eje de simetría. A lo sumo se puede ver la ordenada, más o menos. ¿Está bien? En la forma canónica, que es esta de acá, la del medio, uno tiene información sobre el x del vértice y sobre el y del vértice, o sea, sobre el eje de simetría, si quieren. ¿Por qué? Porque si uno, por ejemplo, tiene, por ejemplo, x menos 2 al cuadrado más 8, uno sabe que el 2 sería el eje de simetría y el 8 sería el punto vértice, digamos. El 2, 8 sería el vértice. Lo mismo pasa en la forma factorizada. Nos dan información sobre las raíces. Si a uno le dan, por ejemplo, f de x igual, por ejemplo, no sé, x menos 4 por x menos 7, uno sabe que el 4 y el 7 van a ser las raíces. Pero en la forma polinómica no tenemos esa información. Entonces, hay veces que tiene sentido, por eso, tener otras formas de escribir. Entonces, vayamos al ejemplo 1, ¿sí? En el cual nos dan esta función cuadrática, ¿sí? Fíjense que no está claro quién es A, quién es B y quién es C. Digamos. O sea, no está escrito en forma polinómica. De hecho, está escrito en forma canónica. ¿Está bien? Observen que lo único que sabemos, si quieren, de la forma polinómica es el valor de A. O sea, el menos 2 sería. Pero no sabemos quién es el B y el C, en principio. Entonces, en esta diapositiva lo que más quiero es convencerlos de que no es otra cosa lo que están aprendiendo, sino que es una forma distinta de escribir el otro objeto. O sea, el mismo objeto, escribirlo de una forma distinta. ¿Sí? Entonces, yo a esta expresión la puedo escribir así, en forma canónica, y si yo hago alguna cuenta, hago el cuadrado binomio y luego hago distributiva, y acomodo, obtengo esto. O sea, obtengo la forma polinómica.
¿Qué significa? Significa que esta expresión y esta es lo mismo, solo que acá puedo distinguir más quién es A, quién es B, quién es C, y en esta, por ejemplo, puedo distinguir más quién es el X del vértice, que en este caso es el 3, y quién es el Y del vértice, que en este caso es el 8. ¿Está bien? Pero bueno, imaginemos que nos dan esta fórmula, o sea, la de la canónica. Y nos piden, bueno, a partir de esta expresión, graficar. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo voy a pasar a la forma polinómica para luego encontrar las raíces y para luego encontrar el X del vértice? No. Voy a usar la información que ya tengo, que es que el eje de simetría es 3 y que el Y del vértice es 8. ¿Sí? Así que el vértice, el punto vértice, es el 3, 8. ¿Sí? Y con esta información nos podemos dar una idea de cómo es el gráfico, un poquito aunque sea. ¿Por qué? Porque tenemos el vértice, ¿sí? Y como el A es negativo, es el -2, sabemos que la parábola va como para abajo, o sea, es cóncava hacia abajo, o está triste, como lo quieran ver. Entonces tenemos una idea de que, por empezar, tenemos el eje de simetría 3, el vértice es el 8, y sabemos que va para abajo porque tengo un número negativo, o sea, va a ir así, no va a ir así, contenta. Entonces tenemos una idea de que en las cercanías del 3, 8 más o menos la función se comporta así. Lo que no tenemos todavía, y no se puede ver muy fácil, es cuáles serán las raíces y cuál será la ordenada de origen. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pasar a la forma polinómica? No, usamos lo que sabemos. La ordenada es sencilla. Si uno quiere calcular la ordenada, lo que tiene que hacer es reemplazar en el 0 y obtiene la ordenada. Está bien que, no sé si lo hice acá está. Está bien, si yo quiero obtener la ordenada, reemplazo el 0 en la X, hago la cuentita, háganla ustedes tranquilos y va a dar -10. O sea que ya sé que el -10 lo voy a tener que ubicar sobre el eje Y. ¿Está bien? Y si quiero obtener las raíces, una forma que es muy cuentosa, como les decía, es pasar a la forma polinómica y hacer la formulita de la resolvente, menos b, más menos, esa cuenta. Es un procedimiento muy largo, entonces uno lo que puede hacer es usar la definición de raíz, que es buscar el valor de x que cumple que todo esto es igual a 0, y despejar. ¿Está bien? Yo acá me salté algunos pasos, pero pueden pensarlos tranquilos ustedes. Básicamente lo que hice para obtener este 4 es, pasé el 8 restando, ¿sí? Y después pasé este -2 dividiendo. Entonces me quedó este 4. ¿Sí? Después pasé esta raíz como cuadrado, este cuadrado como raíz, y me quedó 2. Y acuérdense que siempre que paso como raíz, queda módulo. Y luego resolví la ecuación con módulo de esta manera, ¿sí? Y bueno, obtuve las raíces, que son 5 y 1. Entonces ya tengo todos los elementos para graficar. Y ahí lo hice, ¿está bien? Acá están las raíces, el 1 y el 5. El vértice ya lo tenía, y bueno, no se puede apreciar en este dibujo, pero la ordenada se cortaría por el -10, ¿está bien? Así que sabemos que si tenemos algo escrito en forma canónica, podemos obtener esos elementos. Si nos dan la ecuación de forma factorizada, ¿sí? Fíjense que este tiene la pinta de forma factorizada, uno de vuelta puede obtener la forma polinómica. ¿Cómo? Y bueno, haciendo distributiva, como dice acá, y luego agrupando algunos términos y distribuyendo nuevamente en un medio. Y obtenemos esto de acá. ¿Sí? Pero bueno, nosotros no queremos, una vez que tenemos la forma factorizada, volver acá. Porque si yo vuelvo acá, lo que estaría, si yo quiero obtener las raíces, tendría que ponerme a hacer la formulita. Y no tiene sentido hacer la formulita, porque es bien fácil. Las raíces acá son el 2 y el -4, porque es como si dijera menos, -4. Entonces eso es lo que les muestro, ¿no? Si yo tengo la forma factorizada, tengo de regalo las raíces. Lo que me falta es el vértice y la ordenada. ¿Está bien? Bueno, sin tener el vértice y la ordenada, nuevamente lo que puedo saber del gráfico es que, como las raíces son 2 y -4, eso significa que la gráfica corta al 2 y al -4. ¿Sí? Y sé que tiene esta formita porque el A es un número positivo, o sea, va a venir así la cuadrática. No sé bien dónde cortará a la ordenada, o sea, al I, ni sé bien cuál es el eje de simetría en principio, pero sí sé que viene así, que está contenta la parábola, no está triste. ¿Está bien? Porque el A es positivo. Entonces, bueno, me falta encontrar la ordenada y ¿cómo es? Y el eje de simetría. Bien. La ordenada es bien sencilla, ¿sí? Reemplazo el 0 en la función y hago la cuenta. Que es esto que hice acá. Reemplazo el 0 y hago la cuenta. Cuando uno hace la cuenta da -4. Así que sé que el -4 lo voy a ubicar sobre el eje Y. Y el eje de simetría, de vuelta, tengo la chance, cosa que no recomiendo, de pasarlo a la forma polinómica. Voy para atrás. O sea, esta. Y a partir de acá va a ser -b sobre 2 por a. Tengo que hacer cuentas, es molesto.
Entonces, lo que uno puede hacer es pensar y recordar que el eje de simetría partía en 2 a la gráfica, ¿está bien? Entonces, gráficamente uno lo ve, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto que está en el medio entre el -4 y el 2? Y bueno, es el -1, ¿está bien? Porque en el -1 estoy a 3 de este lugar y estoy a 3 de este lugar. Eso gráficamente. Si no, yo les había dicho en el otro video que uno lo que podía hacer era hacer x1 más x2 sobre 2. O sea, sumar las raíces y ir por 2. Y obtiene el -1. O sea que el eje de simetría es el -1. Y por supuesto, el vértice justamente va a ser reemplazar el -1 en la función, que es la cuenta que hice acá, y bueno, hacer la cuenta y este número de acá. Entonces, con todos estos datos, ya puedo graficar la parábola y obtenemos eso de ahí. ¿Está bien? Así que bueno, hasta acá obtuvimos cómo hacer los gráficos cuando nos da la forma canónica y cuando nos da la forma factorizada. Es un poquito más fácil, diría yo. Tenemos ya información. Bien, ahora pensemos otras cosas, ¿está bien? Si nos dicen cuál es la cuadrática que tiene como a, b y c a los números 1, 2 y -3, respectivamente. ¿Cuál es la cuadrática? Y bueno, fácilmente uno dice, bueno, la cuadrática es x cuadrado, porque acá tengo el 1 del a, más 2x, menos 3. Es re sencillo en ese sentido. ¿Sí? Ahora, si nos piden cuál cuadrática tiene como vértice al punto -1, -4, y pasa además por el punto -2, -3. ¿Sí? Si yo lo quiero escribir de forma polinómica, y no es muy sencillo pedir esto, ¿está bien? Porque, nada, no es muy sencillo. Yo no, de acá no se ve, sin hacer muchas cuentas, cuál es el eje de simetría y cuál es el vértice. Y menos se ve si pasa por el punto -2, -3. Entonces, lo que uno tiene que hacer es, como me hablan del vértice, intentar llevarlo a la forma canónica. ¿Está bien? Bien, entonces recuerden que la forma canónica lo que tiene es esta formulita de acá. ¿Sí? Entonces, uno lo que en principio sabe es que como pasa por el vértice, como el vértice es el -1, -4, uno, el A lo dejamos, no sabemos cuál es, pero este va a ser el X del vértice y este va a ser el Y del vértice. Así que tenemos esto de acá. ¿Está bien? ¿Por qué nos piden que pase por el punto -2, -3? O sea, si el enunciado solamente dijera, ¿qué cuadrática tiene como vértice al punto -1, -4? Si nos dijeran eso, ese problema como que está incompleto, no tiene mucho sentido, porque hay un montón de cuadráticas que pasan por el punto -1, -4, ¿no? Y eso se ve acá. ¿Por qué se ve acá? Porque yo ponga el valor de A que yo ponga, el que se me ocurra, 1, 2, 80, -14, pi, raíz de 2, lo que quieran, el valor de A que yo quiera, todas esas cuadráticas lo que cumplen es que el vértice es el punto -1, -4. ¿Está bien? Entonces yo además pido la condición de que pase por el punto -2, -3 para que quede determinado qué valor de A tiene que ser. Fíjense que si yo, por ejemplo, pongo, no sé, A igual 8, por decir algo, cuando reemplace por -2, la cuenta no va a dar -3. O si yo reemplazo por A igual -7, no sé, cuando yo reemplace la X por -2, no va a dar -3. Entonces yo tengo que encontrar qué valor de A hace que cuando yo reemplazo la X por -2, la Y me dé -3. Lo que hago acá. ¿Está bien? Bueno, luego despejo la ecuación esta de acá. Fíjense que cuando yo hago esta cuenta me queda -2 más 1, me queda -1. Elevo al cuadrado y queda 1. O sea, queda A por 1 menos 4. ¿Sí? Paso el 4 sumando, -3 más 4 da 1, y como me queda por 1 me quedó A igual 1. ¿Está bien? Entonces lo que termino sacando es que la cuadrática que cumple eso es esta de acá. ¿Sí? Donde dice A tengo que poner un 1, donde dice XB pongo, bueno, como es -1 es -1, o sea, más 1 y resto 4. ¿Está bien? Entonces me pude construir una cuadrática que cumple esta cuestión de acá. Estas dos condiciones. Bien. Y de la misma manera, si me preguntan que dé alguna cuadrática, una cuadrática que tenga como raíz al -3 y al 1 y pase por el punto -2, -3, obviamente no voy a usar ni la forma polinómica ni la canónica, porque no me da información sobre las raíces, ninguna de estas dos formas. La que me da información sobre las raíces es la factorizada. Entonces, esta es la forma factorizada, ¿no? Lo que voy a hacer es escribir x menos la raíz por x menos la otra raíz. ¿Sí? Bueno, y acá puse el valor de A. De nuevo, fíjense que si no me pidieran esto, que pase por el punto -2, -3, yo inventé un punto cualquiera, si me dijeran cuál tiene como raíz al -3 y al 1, hay un montón de cuadráticas que cumplen eso. Eso se ve gráficamente, ¿no? Hay un montón de cuadráticas que hacen así, pueden crecer más empinadas, menos y demás. Pero hay un montón. Y eso se ve en la fórmula, nuevamente. Porque si yo pongo o sea, ponga el valor de A que ponga acá, la función esta cumpliría que tiene como raíz al -3 y tiene como raíz al 1. ¿Sí?
Si todo esto les hace un poquito de ruido, vuelvan para atrás y piénsenlo, ¿sí? Y de nuevo, yo tengo que poner el valor justo de acá, porque si yo pongo cualquier valor de A, cuando reemplace la X por menos 2, puede que no me dé menos 3. Entonces, busco cuál es el valor justo de A que tengo que poner. Y bueno, reemplazo el menos 2 en las X, que es lo que hice acá, y donde dice Y puse el menos 3. Y luego despejé la ecuación. Hago la cuenta acá, esto da 1, esto da menos 3, multipliquen los numeritos, esto se va a quedar A por menos 3, acá. Paso ese menos 3 dividiendo, y me queda menos 3 dividido menos 3, o sea, A igual 1, de nuevo, ¿está bien? No es que siempre tiene que dar A igual 1, yo lo puse así por comodidad nada más, pero acá por supuesto que puede dar cualquier número. Y entonces la función que queda es, nosotros en principio sabíamos que era esta, y ahora que sabemos cuál es el valor de A, sabemos que es esta la función. ¿Está bien? Bueno, en resumen, no sé si se habrán dado cuenta, pero esas tres funciones que yo les propuse que encontremos, lo hice a propósito, son la misma función realmente. O sea, esta función y esta función, que son las que encontramos, ¿sí? Son la misma, son toda la misma función. Y acá está el gráfico, ¿está bien? ¿Cómo se dan cuenta? Bueno, de acá ven que las raíces son 1, 1 y menos 3. Bueno, fíjense que 1 es raíz de esta función y menos 3 también. Reemplacen acá el 1 y hagan la cuenta, por ejemplo. 1 más 1, 2 al cuadrado, 4 menos 4, 0. Reemplacen el menos 3. Menos 3 más 1, menos 2 al cuadrado, 4 menos 4, 0. O sea, son raíces. Si uno ve el x del vértice de esta, es el mismo que el de esta. O sea, es la misma función, la tienen graficada acá. ¿Está bien? Yo no lo hice, pero ustedes podrían pausar si quieren el video y chequear de que todas tienen los mismos elementos, ¿no? De que las raíces de estas son las mismas que las de esta y las mismas que las de esta. Que el vértice es el mismo acá, que acá, que acá. ¿Está ahí? Y bueno, es. O sea que tenemos tres maneras de escribir la misma función. Y bueno, dependiendo, fíjense que dependiendo de lo que queríamos, era más cómodo usar una que otra. ¿Está bien? Bueno, acá es lo que resumo. ¿Por qué queremos tantas maneras de escribir lo mismo? Y bueno, porque si nosotros nos dan el vértice y un punto, podemos dar la expresión de la cuadrática en forma canónica. Nos conviene hacer eso. Y si nos dan las raíces y un punto, podemos dar la expresión de la cuadrática en forma factorizada. Bueno, ahora voy a pensar otra vez, ¿sí? Y quiero, una vez que tengo el gráfico, quiero la expresión analítica de la función cuadrática. ¿Está bien? O sea, yo tengo este dibujo, este gráfico, y quiero la expresión analítica de esta cuadrática. Bueno, bien, tengo un montón de maneras de encararlo, ¿sí? Seguro que no lo voy a encarar por la polinómica porque no tengo idea quién es A, quién es B, quién es C. Lo único que puedo saber es que el A va a ser negativo. Es lo único que se me ocurre acá. Porque la cuadrática como que está triste. ¿Sí? Es lo único que puedo saber, que él es negativo, pero no puedo saber más nada. Pero si uno mira la forma, por ejemplo, canónica, uno se da cuenta que tiene datos, ¿no? El eje de simetría es el 3 y el vértice es el punto 2, justamente 3, 8. Así que, si uso la canónica, tengo el 3, 8. Además, podría usar la factorizada también, porque veo que las raíces son el 1 y el 5. ¿Está bien? Y bueno, me falta un punto de paso. Hay un montón de maneras. Hay un montón de puntos que se ven. Por ejemplo, se ve este punto, que es el 2, 6. O sea, sé que la cuadrática pasa por el 2, 6. O sé que la cuadrática pasa por el 4, 6. O depende qué forma use, de que pasa por el punto 1, 0, o por el 5, 0, o por el 3, 8. O sea, hay un montón de puntos que uno puede hacer. ¿Está bien? Yo elegí uno, no me acuerdo, pero ahora veremos. Entonces, esto es lo que les decía acá antes. Lo que podemos ver es que tenemos información sobre el vértice y sobre las raíces. Entonces, si lo quisiera hacer de la forma canónica, uso esta expresión, ¿no? A por x menos el vértice, que es el 3, el eje de simetría, perdón, más la coordenada y del vértice. Puse A porque no sé qué valor de A es. Entonces yo lo que hice fue, déjenme ver, usé que la función pasa por el punto 1, 0. Usé ese punto, el punto que fíjense, reemplacé en x igual 1 y la y dio 0, pasa por el punto 1, 0. ¿Sí? Hice la cuenta, acá despejé la ecuación y me salió que A vale menos 2. Estas cuentas que yo hago rápido, ustedes chequenlas para saber que saben despejar bien la ecuación, digamos. Bien, y entonces una vez que ya sé que el A vale menos 2, que era el único dato que me faltaba de acá, vengo y obtengo esta expresión. Así que la cuadrática es esta. También podría haber usado la forma factorizada, que es esta de acá. Pongo x menos la raíz por x menos la otra raíz y pongo el valor de A. Y después tendré que saber qué valor de A realmente es. ¿Cómo lo obtengo?
lo que hice fue reemplazar por el punto, a ver, en la x reemplacé por 3 e igualé a 8, porque la función pasa por el punto 3, 8. ¿Está bien? Despejé el valor de a de esta ecuación. Fíjense que de acá sale, me queda a por 2 por menos 2, que es esto. 2 por menos 2 da menos 4. Lo paso dividiendo para allá y me queda 8 dividido menos 4, que da menos 2. Así que la ecuación de la forma factorizada, o sea, la forma factorizada puede ser de esta forma. Tanto esta forma como esta son la misma. ¿Está bien? Son distintas maneras de expresarlo, pero representan lo mismo. Así que ya estamos con esto. Bien, ahora les quiero hablar un poquito de crecimiento y decrecimiento de la función cuadrática. En las funciones lineales nosotros sabíamos que, de acuerdo a cómo era la pendiente, la función era creciente o decreciente. Por ejemplo, si la pendiente era positiva, sabíamos que la función crecía. Y si la pendiente era negativa, sabemos que la función decrecía. En las cuadráticas no pasa esto. O sea, las cuadráticas no son crecientes o decrecientes. Tienen una parte en la que crecen y otra en la que decrecen. Por ejemplo, en esta parte, digamos, la cuadrática decrece y en esta la cuadrática crece. En esta decrece, en esta crece. En esta crece y en esta parte decrece. ¿Está bien? Bueno, bien. Algo importante es lo siguiente. Si uno quisiera encontrar el intervalo de crecimiento y de decrecimiento de cada parábola, lo único que lo que uno tiene que hacer es ver dónde decrece, ¿está bien? Pero no se usa la coordenada ahí, ese es el error más común que hay. O sea, tener esta cuadrática así como la tengo, ¿sí? O una cuadrática que va más abajo, pero llega de vuelta, o sea, usa el mismo vértice, o sea, llega hasta abajo y sube, tiene el mismo intervalo de crecimiento y de decrecimiento, es el mismo. O una cuadrática que hace esto, por ejemplo, que viene de acá arriba, llega hasta acá, y vuelve a crecer, tiene el mismo intervalo de crecimiento y de decrecimiento. ¿Por qué? Porque se usa la coordenada x para ver. ¿Está bien? La función esta, por ejemplo, va a crecer desde acá para arriba. O sea, miro con respecto a x, del 1 al más infinito. ¿Sí? Y va a decrecer en este pedazo. O sea, desde el menos infinito hasta el 1. Lo miro con respecto a x. Eso es lo que hay que tener presente. Esta cuadrática, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense que decrece acá. O sea, miro hasta acá. Me paro en este punto, subo, miro con respecto a x. O sea, decrece del menos infinito al menos 2. Y crece del menos 2 al más infinito. ¿Está bien? Esta cuadrática es un poco distinta a estas. Entonces, fíjense que la función decrece, crece del menos infinito hasta el 3, ¿sí? Y crece, y decrece del 3 al más infinito. Lo tienen escrito acá igual. Noten que lo que me marca el crecimiento y el decrecimiento es el eje de simetría. ¿Sí? El eje de simetría acá es el 1, acá el menos 2, acá el 3, y son realmente los números que marcan hasta dónde crece y dónde se decrece. ¿Está bien? Se ve acá. Deténganse un ratito y chequenlo. ¿Está bien? Bueno, o sea que vayan notando que uno, sin conocer el gráfico, sin tener el gráfico, podría darse cuenta en una parábola cuándo crece y cuándo decrece. ¿Cómo? Mirando el eje de simetría, ¿sí? Y mirando el valor de A, o sea, si es positivo o si es negativo. ¿Por qué? Porque conociendo el eje de simetría, sabiendo que el eje de simetría es 1, por ejemplo, y que el A es positivo, nosotros sabemos que la cuadrática va a ser de esta forma. Va a ser así, o va a llegar más abajo. Pero no nos importa si llega más abajo o más arriba. El intervalo de crecimiento y de decrecimiento es el mismo. Fíjense acá y fíjense acá. Lo que cambió capaz entre estos dos y entre este es como el crece-decrece, ¿no? Respecto de estos dos. Fíjense, por ejemplo, que como la función acaba para abajo, eh, bueno, eso, el crecimiento como que terminaba en más infinito en estos dos y acá termina en el número. Cheque, o sea, piensen un ratito ustedes. Quizás me enrosqué ahí, quise decir todo rápido, pero quiero que lo piensen ustedes en realidad. Bueno, en cuanto a la positividad y a la negatividad, uno lo que tiene que mirar son las raíces. ¿Está bien? O sea, la positividad y la negatividad es en qué valores de x, si yo me paro, por ejemplo, en este valor de x, en dónde la función está por debajo, básicamente, y dónde está por arriba. ¿Está bien? Entonces, si yo, por ejemplo, me paro en este valor de x, la función está por debajo. Si yo me paro en un valor de x por acá, está por debajo. Entonces, en cualquier valor de x que me pare entre el menos 1 y el 3, la función va a estar por debajo. O sea, entre el menos 1 y el 3, la función es negativa, que es lo que puse acá. Si yo me paro en valores
más chicos que menos 1, o sea, en el intervalo menos infinito menos 1, la función va a estar por arriba. Y también va a pasar eso si yo me paro del 3 en adelante. Entonces, el conjunto de positividad es el intervalo menos infinito menos 1, unión el 3 más infinito. Menos infinito menos 1 y del 3 a más infinito. O sea, si yo agarro, ¿qué significa? Bueno, esto, vamos hasta ahí. ¿Qué significa analíticamente esto? Está bueno pensar qué significa analíticamente esto. Significa que si yo agarro un número en el intervalo menos infinito menos 1, no sé, el menos 2, el menos 3, el menos 4, alguno, cuando yo reemplace en el valor de x, la i me va a dar un número que es mayor que 0. La cuenta va a dar mayor que 0. Al contrario, si yo agarro un número entre menos 1 y 3, ¿sí? Como el intervalo es conjunto de negatividad, si yo agarro un número entre menos 1 y 3, por ejemplo el 2, cuando yo lo reemplace en la x, supónganse que tiene la forma analítica, ¿no? Cuando yo lo reemplazo en la x al 2 y hago la cuenta, esa cuenta me va a dar un número negativo. Eso significa, ¿está bien? Analíticamente. Bueno, mirando este gráfico, se pueden dar cuenta que, bueno, las raíces son menos 5 y 1, y el intervalo de negatividad justamente es el menos 5 y el 1. ¿Por qué? Porque la función está por debajo, ¿sí? Es lo que aparece acá. De nuevo, si analíticamente lo que significa es que si yo agarro un número entre el menos 5 y el 1, el que se me ocurra, no sé, el menos 1,3, cualquiera, lo reemplazo en la x, hago la cuenta, esa cuenta va a dar un número negativo, ¿está bien? Y bueno, pueden ver que el conjunto de positividad es este, ¿no? Es de menos infinito a menos 5, de menos infinito a menos 5, y de 1 a más infinito. Fíjense que tanto positividad como negatividad, como crecimiento y decrecimiento, lo miramos con respecto a x. O sea, miramos esto, miramos los valores de x que cumplen tal cosa. No importa si la parábola es así, o si, digamos, viene más panzona, o llega más arriba, más abajo, no importa. Lo que importa son los valores de x. Y bueno, acá tienen un ejemplo distinto a estos dos, porque la parábola acá está triste. Entre el 1 y el 5 tenemos intervalo de positividad, porque entre el 1 y el 5 la parábola está por arriba del eje x. Y entre el menos infinito y el 1 y el 5 y el más infinito, la parábola está por debajo. Los valores de x, o sea, los valores de x, la parábola está por debajo de esos, por debajo del eje x. Bueno, y ahí tenemos conjunto de negatividad. ¿Está bien? Bien. Bueno, y un poquito lo que les decía antes. ¿Necesito graficar realmente? Bueno, no, la verdad que no. Si yo quiero encontrar el crecimiento y el decrecimiento, conociendo el eje de simetría y el signo de A, puedo saber si la función crece o decrece, ¿sí? Porque el valor de A nos dice si la parábola está triste o si está contenta. ¿Está bien? Y entonces uno como que se lo imagina, es como que hace un grafiquito mentiroso, una vez que uno conoce, digamos, el eje de simetría, sabe que la parábola va a ser esto. Supónganse que el A es negativo y que el eje de simetría era 3. Bueno, entonces dicen, bueno, en el 3 la función vendría para abajo, listo, para acá decrece y para allá crece. ¿Está bien? Y para ver los intervalos de positividad y negatividad necesitan saber las raíces y el signo de A. Fíjense, por ejemplo, que conociendo las raíces y que el A es positivo, en este pedazo tenemos intervalo de negatividad. Conozco las raíces y A positivo. En este pedazo, intervalo de negatividad. Conozco las raíces y A negativo, en este pedazo, intervalo de positividad. ¿Está bien? Cambia. Entonces, como ejemplo, y ya cerramos, supónganse que tengo esta función. ¿Está bien? Fíjense que puse números horribles a propósito, para que se den cuenta que lo único que me interesa es el x del vértice. ¿Está bien? Que es el 4. O el eje de simetría. X del vértice, el eje de simetría, lo mismo. Que es el 4. Bueno, como el A es positivo, yo sé que la función va a crecer del 4 al más infinito y va a decrecer del menos infinito al 4. Esto no lo tienen que aprender de memoria, sería un error hacer eso. Lo que tienen es que tratar de entender por qué pasa esto, como imaginarlo. Eso es lo que pretendo con esto. Y nuevamente, porque es como que tengo el eje de simetría así y tengo la parábola que crece. No sé bien dónde, pero sé que a la altura 4 crece y a la altura menos 4, a la altura 4 va decreciendo. Y en este ejemplo, de nuevo, fíjense que puse unos números horribles, acá puse el menos 45, digamos, cualquiera. Entonces, lo que importa es que las raíces son el 2 y el 7. Entonces uno se imagina un gráfico, no lo grafica con precisión, pero se imagina que el 2 y el menos 7 son las raíces. Entonces, supónganse que acá está el menos 7, acá está el 2, y la cuadrática, como es negativa, va a ser algo así. ¿Sí? Entonces, entre el menos 2
perdón, entre el menos 7 y el 2, la función va a estar por arriba del eje X. Así que es intervalo de positividad. Y en los otros intervalos, que son los que sobran, digamos, va a haber intervalos de negatividad. Bueno, espero que les haya gustado el video. Fue mucha información justa, posiblemente. Así que tómense el tiempo para reverlo. Y bueno, espero ayudarlos con esto. Listo, termino de grabar ya.